vimos un presidente Biden, digamos, bastante confiado, ¿no? Bastante optimista en lo que ha venido haciendo, bastante seguro de la ruta que ya ha estado empezando a hacer y de las propuestas que tiene a futuro, ¿no? Ciertamente, como dices, el gasto, de la expansión del gasto del Estado y de la expansión en general del gobierno es de las cosas que más genera ruido, más genera miedo entre republicanos y entre muchos de los votantes, ¿no? Creo que ese discurso de ayer sí fue bastante optimista, creo que fue bastante, digamos, acertado desde el punto de vista comunicacional, intentando dar mucha fuerza a lo que viene haciendo el país. Y sí me llamó la atención quizás lo más interesante, o lo que siento que Biden buscó, con lo que buscó atar a más personas fuera de su coalición, o sea, buscar el respaldo de independientes, incluso de algunos republicanos, fue afincarse en un discurso, digamos, muy patriota, ¿no? En decir que todo esto hace falta para que Estados Unidos sea líder mundial, para que China no supere a Estados Unidos y para que sigamos siendo la referencia internacional, ¿no? Un discurso que a menudo era usado por los republicanos, ¿no? El hecho de la excepcionalidad de Estados Unidos y que en eso se afincó mucho Joe Biden atándolo a sus políticas económicas. Entonces habrá que ver si eso tiene algún impacto en el electorado en general. Por ahora las primeras encuestas que han aparecido son bastante positivas, pero también hay que decir que bastante similares a las primeras reacciones a discursos de presidentes en el pasado, ¿no? Así que obviamente el tema de su popularidad y de elecciones a futuro todavía está muy abierto. Ahora, insistió el presidente Biden en la necesidad de lograr hacer equipo con los republicanos, avanzar en cuanto a algunos de estos temas que están pendientes, el tema migratorio, por ejemplo, el control de armas, otro de estos temas polémicos que también fue mencionado por el presidente Biden el día de ayer en este discurso un poco más de una hora. Pero luego también escuchamos la respuesta de los republicanos a través del senador Tim Scott, en la que pues no estuvieron muy de acuerdo con esta unidad planteada. Sí, bueno, yo creo que en buena parte tiene razón el senador Tim Scott, ¿no? El discurso de Biden desde la campaña siempre fue de unir mucho al país, de trabajar con los republicanos, hablando de su experiencia que había tenido en el Senado, y mantiene ese discurso, pero lo que decía el senador también es cierto, ¿no? En estos primeros 100 días, Biden, digamos que no ha perdido tiempo en buscar alianzas, ha pasado sus planes más urgentes solamente con votos demócratas, ¿no? Reduciendo el tiempo de discusión, pues básicamente para no perder tiempo, y creo que en parte tiene sentido eso de parte de Biden, pero también es lógico decir, bueno, usted habla de unidad, habla de bipartidismo, y realmente la mayoría de estos proyectos han pasado sin ningún voto republicano o con muy pocos votos, no se ha buscado realmente demasiado esta ayuda, porque algunos de esos planes pueden ser aprobados solamente con votos demócratas, ¿no? Ahora ya empiezan a llegar otros planes, sobre todo estos que mencionas de infraestructura o de migración y control de armas, mucho más en donde se necesitan 60 votos en el Senado, donde sería ideal tener más votos en la Cámara, porque algunos demócratas incluso tienen algunas dudas, y entonces se intenta dar estos lazos, pero no son en los proyectos económicos más urgentes, ¿no? Entonces sí creo que hay esa dualidad de que Biden ha hablado mucho de unidad, pero realmente no ha estado tan interesado en buscarla para no perder precisamente este impulso que suelen tener los presidentes en los primeros 100 días, en los primeros 2 años de gobierno. Un elemento que parece haber empañado de alguna forma el impulso del presidente Biden es el migratorio. El migratorio fue prácticamente una de las banderas durante su campaña, también durante el inicio de su gestión. Sin embargo, ya sabemos que ha tenido algunos tropiezos, ha sido objeto de críticas, un elemento controversial. El día de ayer fue mencionado prácticamente al final del discurso y no se hizo referencia a la crisis que se está registrando en la frontera sur. Quisiéramos también su evaluación al respecto, José. Sí, creo que sin duda en estos primeros 100 días es el principal problema, ¿no? El principal, el lado más negativo de lo que ha pasado en el gobierno. Obviamente un tema súper complejo que tiene mucho que ver con las políticas que tienen varias décadas en Estados Unidos, con algunas de las políticas que impuso Trump, pero también con algunas de las promesas que hizo Biden que sin duda incentivaron un poco más la migración. Obviamente el tema de Centroamérica y la migración pasa por las crisis de esos países, que obviamente también es muy complejo resolver. Creo que lo deja al final del discurso en buena parte para eso, porque sabe que no ha sido un punto positivo, sabe que es un tema
muy complejo de resolver, de que se tiene muchos años hablando en este país y que digamos que la población está cansada y sabe que no hay una solución fácil. Entonces por eso Biden creo que se enfoca en lo que ya ha hecho en el tema económico, en lo que ya se ha logrado en la lucha contra el COVID y promesas económicas, y para luego dejar temas más espinosos, temas que generan también mucho más rechazo, ¿no? Creo que un futuro con una economía mejor es algo en lo que se puede atraer a muchos republicanos, incluso pasando por temas polémicos como el incremento del gasto público, pero la migración, el control de armas, incluso el tema racial, de inmediato va a generar rechazo en buena parte del electorado, ¿no? Entonces por eso creo que lo deja hacia el final, sabiendo que un gran proyecto migratorio, una gran ley migratoria es muy complejo desde que pase este año, incluso el próximo año, o sea, de que se llegue a algún acuerdo en ese tema es bastante complejo, y creo que sí sería lógico, o como también dijo en el discurso, enfocarse en dar recursos a estos países para que pueda mejorar un poco la situación en estos países centroamericanos. Sí, ya como lo destacaba, hizo énfasis el presidente Biden en el plan de infraestructura, en la generación de empleos, hasta este momento 1.300.000 empleos, pero también en este plan de empleo en el que ha venido trabajando y que ha venido anunciando desde hace algunos días, insistía en la necesidad de que los ciudadanos norteamericanos puedan obtener estos empleos muy bien remunerados, produciendo en el país los productos y servicios que se demandan en el país. Mencionó también de algunos detalles de esta reforma fiscal, pero la pregunta es, ¿cómo lograr los recursos para incrementar este gasto público al que hacía referencia? Y es uno de los elementos que preocupan a los republicanos, y de esto también lo ponía de manifiesto el senador Scott al momento de ofrecer la respuesta. Sí, bueno, obviamente un tema complejo y que digamos que el análisis específico escapa de mi conocimiento económico, pero algunas de las propuestas que ha hecho Biden, más allá de la forma en la que los republicanos lo están criticando, es volver a niveles de impuestos que hasta hace no mucho había en el país, ¿no? Sobre todo a las grandes riquezas y a las compañías, a las grandes corporaciones, ¿no? Creo que en esos dos puntos, más allá de que la crítica sea muy dura de parte de los republicanos, no estamos hablando de medidas demasiado extremistas, sino volver a niveles de impuestos que hasta hace 10 o 15 años se tenían en el país, ¿no? También él habla mucho de darle más dinero al IRS, el instituto que se encarga de recaudar los impuestos para reducir la evasión fiscal, ¿no? Creo que por ahí eso no va a tener mayor respuesta negativa, pero ciertamente pues sí haría falta incrementar los impuestos. Incluso algunos analistas dicen que no solo a las grandes riquezas, sino incluso a las clases medias altas, ¿no? Obviamente un tema muy espinoso que aquí genera mucho rechazo, pero yo creo que en algún nivel sí va a poder lograrse incrementar esos impuestos, como decía, al menos a niveles a los que hasta hace 10 o 15 años era normal, ¿no? No pasar esa raya, pero sí volver a incrementar esos impuestos a las más grandes fortunas. José, le agradecemos mucho estos minutos que ha compartido con nosotros para presentarnos su análisis y su punto de vista en relación con este discurso del presidente Biden, pero también en relación con los proyectos y lo que ha hecho en estos primeros 100 días de gestión. Gracias de nuevo. José de Bastos, periodista y politólogo, ha estado con nosotros. Nos corresponde hacer una pausa. Enseguida estaremos de regreso. No se vayan. Noticias TVB. Comenzamos a desarrollar las informaciones en esta emisión de Noticias TVB. El Programa Mundial de Alimentos comenzará operaciones este año en el país. Cualquier ayuda es necesaria, no es suficiente. Europa superó los 48.147.000 casos por la COVID-19. La escuela no es un lugar de contagio. Derek Chauvin fue declarado culpable de los 3 cargos que se le imputaron por el asesinato de George Floyd. Esta es la década en la que debemos tomar decisiones que evitarán las peores consecuencias de la crisis climática. Casos nuevos. Casi pierdo mis nalgas. Creo que las lleva puestas. Dios mío. Casos imposibles de creer. ¿Qué le pusiste a mi café? Pero qué estúpido tú eres. ¿Cuándo le diste? ¡Hija, tiene que nacer aquí! Casos que dan de qué hablar. ¿Qué es lo que quería? Amarrarme, azotarme.
y hacerme muchas porquerías. Ave María. Lo mejor de Caso Cerrado. Todos